Vamos a comenzar la clase entonces, chiquillos, para no perder más tiempo. A ver, ¿se escucha mal? Ahora sí. No sé si... No, bro, sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ah, ya, Sí, perfecto. creo que puede ser tu internet, Puede Antonio. ser, sí, puede ser el internet. Sí, también puede ser eso. Puede ser que incluso mi internet esté malo y para mí yo me veo bien, me escucho bien, y para ustedes se escuche Que mal. ya somos dos los que lo escuchamos bien, el Víctor y yo. Ah, ya, entonces está Entonces, muy bien. Ya, sí, sí, sí. Ya, ok. Entonces, lengua y literatura, ya saben ustedes, en eso estamos, lengua y literatura. Fíjense en el detalle de la presentación, porque hay si alcanzo a hacer un comentario con respecto a eso, que es interesante, a propósito de uno de los temas que tiene que ver justamente con este Dr. Jekyll en particular, ¿ya? Séptimo básico 2021 y la clase de hoy es la número 29 del día jueves 24. Ese día será el día jueves 24. Hoy día debería ser el día de los pueblos originarios, po. Hoy día el día que se decretó. Pero como es un feriado movible, lo dejaron lunes. Y justo coincidió con el solsticio de invierno, así que Mari Mari para todos los hermanos mapuche y los indígenas, ¿cierto? Que viven en nuestro país. Las comunidades indígenas, autóctonas. Ok, bueno, vamos a contextualizar. La actividad de hoy día es contextualizar y analizar y ponderar, si es posible, ¿cierto? Una interpretación de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, ¿ya? El mismo que escribió La Isla del Tesoro. Fíjense que La Isla del Tesoro es como curioso lo que hicimos nosotros. Los que leyeron ese libro, que son 6 compañeros de su curso, eh, los que leyeron La Isla del Tesoro leyeron el primer libro de Robert Louis Stevenson. De hecho, un libro que participó mucha la familia, específicamente su hijastro, en la composición, ¿ya? Un libro ya en infantil, si le quieren, porque era de pirata, un poco de temática así como de cabros chicos, como de aventuras, qué sé yo. Y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es el último libro de Robert Louis Stevenson, un autor ya más consagrado, más grande desde el punto de vista cierto intelectual, con más experiencia literaria también en el bolsillo, o sea, en la mochila más que en el bolsillo. Así que vale interesante ese detalle. Un detalle. El propósito es incrementar el gusto por la lectura a través de esta herramienta que es la comprensión del contexto, del hacer un análisis, ¿cierto? Del autor, ir con un poco más allá de lo dicho, de lo escrito, ¿cierto? Y llegar a un punto de comprensión que sea eh, satisfactorio para nosotros y sentir también que estamos entendiendo el libro. Eso es una mejora de nuestra experiencia como lectores. Eso debería ser como un incremento de gusto también por leer. Ah, esa es la idea. ¿Ya? Ahí tenemos al Dr. Jekyll llegando a su oficina, ¿cierto? Y después transformándose en Mr. Hyde. Todos tenemos eso, de que de repente estamos muy bien, muy felices, muy contentos y algo nos descompone el genio, ¿cierto? Y queremos destruirlo todo, como ahí este bonito. Bueno, eso también es importante porque tiene que ver justamente con el tema de la obra. Los objetivos son el 7, que tiene que ver con la interpretación de libros, específicamente a través de nuestra experiencia. Mi experiencia es distinta de la de ustedes, por eso es que en el hecho de contextualizar, analizar y ponderar, yo estoy dando también un ejemplo con respecto a lo que se tiene que hacer cuando uno lee un libro, ¿ya? Independiente de que sea un libro de colegio o un libro personal. Si ustedes quieren leer por su cuenta, también hagan este ejercicio, ¿cierto? De ir un poco más allá, de investigar el autor, de cachar más o menos la época en la que fue escrito, para poder entender un poquito mejor, ¿cierto? La lectura que estamos haciendo, ¿ya? Perdón, el 7, el 11 que es aplicar estrategias de comprensión, obviamente porque estamos, con esto damos pie a la prueba, ¿cierto? Que debería estar habilitada a eso de las 12 del día, más o menos, ¿cierto? De ahí en adelante. Eh, Hasta el día de mañana, a pesar de que mañana no tenemos clases, igual la voy a dejar habilitada por si acaso por el tema de internet que de repente no anda muy bueno, ¿ya? Y el Hasta objetivo mañana a 15 las 12. no, hasta mañana en la noche, hasta las 11 de la noche de mañana, no hay drama. ¿Ya? Para que lo hagan tranquilos. Lean si quieren leer un resumen. Hay un audiolibro que dura como media hora, pero que es como la síntesis de la historia, que es súper bueno, también en relación, ¿cierto? A lo que se supone que es el hecho. Hay harto texto para como que ustedes puedan reforzar, digamos, la lectura también. Es importante
que tengan leído el libro, obvio. Si no, no van a entender nada de lo que es la historia, ¿ya? Y el 15 dice planificar, escribir, revisar y reescribir, ¿cierto? Porque la prueba van a haber algunas preguntas de desarrollo que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? La clase también pretendo, digamos, que quede la clase editada, por eso digo después de las 12 para que tengan el material, ¿cierto? Disponible también para poder responder con la prueba, perdón, con la clase de hoy día. Y abrazos de cumpleaños, un saludo especial, ¿cierto? Hoy día para un compañerito que está de cumpleaños, no le vamos a cantar el cumpleaños feliz porque eh, suena mal, ¿cierto? Se escucha todo con delay. Entonces le vamos a dar un abrazo solamente de cumpleaños al aire ahí a don, eh, aquí se me va el nombre, ahí está, don Javier Agüero, que lo pase súper bien, que tenga un bonito. ¿Está el Javier o no? ¿En la lista? ¿Llegó el Javiercito? Ah, Deje ver. no lo veo. Ay, en Ahí todo sí, sí caso, está. no sabía que era el Sí cumpleaños de Javier y eso que pasó hablando con él. Hoy día es cumpleaños de Sí, Javier está Agüero. en la Sí, clase. sí, lo vi. Que tengan un bonito día, Está en la Javier. clase. Lo pases súper bien. Saludos y El cariño. cumpleaños, Javier. No me Ahí. contaste que era tu cumpleaños. Muchas Bueno. gracias, tío. Feliz cumpleaños. Que tengan un bonito día, Javiercito. Muy bien. Ok, Feliz vamos a cumpleaños, Javi. continuar. Después jugamos Clash. O sea, no Clash Royale. League of Legends. École. Oye, esta clase entonces dedicada especialmente a Javier por su cumpleaños y para todos ustedes también que están en la prueba del libro. Ok, el extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, que en inglés se dice Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, a veces titulado simplemente el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es una novela corta escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en inglés en 1886. Año súper importante para que entendamos cierto el contexto de producción, 1886, que trata acerca de un abogado. Ojo con eso, el protagonista de la historia no es el Dr. Jekyll, es Gabriel John Utterson, ¿cierto? O G.J. Utterson, que investiga la extraña relación que tiene, ¿cierto? Su viejo amigo, su viejo y querido amigo, Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde, que aparece, ¿cierto? De repente en la vida de Jekyll y viene a como a desarmar todo su forma de ser. 1886, no se olvide. Ya, ahí está el primer libro la primera edición de la foto, por lo menos, ¿cierto? Del primer libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Okidokish. Ahí tenemos, ¿cierto? A don Robert Louis Stevenson. Cuando estaba bien, por cierto. Ok. El libro es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. Un trastorno de personalidad. Sí. Sí, ahí está. Se llama trastorno de personalidad múltiple. En psiquiatría, esto hace referencia a ese trastorno disociativo de identidad, también conocido, ¿cierto?, como trastorno de personalidad múltiple, que no se debe confundir con la otra psicopatología que es el trastorno bipolar, la bipolaridad, ¿cierto? Que es un cambio interpretativo de carácter, pero en el momento. Aquí estamos hablando de un trastorno un poco más profundo, desde el punto de vista psiquiátrico, es mucho más complejo, ¿cierto? El trastorno de las personalidades múltiples, ¿ya? Y hay Pero reportes, resumido, para que se explique más, siempre es como si una persona tuviese como dos mentes. exactamente, claro, que no es lo mismo que ser bipolar. Bipolar es como tener dos emociones diferentes, gobernando Sí, cambiar de de emocionalidad. cierta emoción. Exacto. Muy bien, excelente acotación, compañero. No se debe Gracias. confundir entonces con bipolaridad, otro cuadro psiquiátrico completamente distinto, perteneciente al grupo, ¿cierto?, de enfermedades mentales, conocidas como trastornos del estado de ánimo, en el que se alteran fases de manía con fases de depresión, ¿ya? Euforia, depresión. Triste, contento. Un paso así como raro. Fue un éxito inmediato esta obra, obviamente, porque en el contexto en el que se editó, el tema de las enfermedades mentales estaba como en boga, y aparte que era una época de positivismo también, había mucha ciencia en ciernes, estaba todo como considerándose
desde el punto de vista científico, específicamente esto que era para los seres humanos de esa época, ¿cierto? Un misterio, pues a la mente humana, siempre, todavía para nosotros es un misterio, imagínense, con toda la tecnología que tenemos, que podemos hacer escáneres, resonancia, electroencefalogramas, un montón de exámenes, ¿cierto? Que son un poco más, mucho más precisos, pero no tanto como queremos, ¿cierto? No, porque todavía hay espacios de nuestra mente que son absolutamente misteriosas para la ciencia. En esa época todavía, pues, o sea, no había ni siquiera electricidad como para hacer estudios eléctricos, ¿cierto? Del comportamiento del cerebro. Entonces, eh, difícilmente podían ellos comprobar o corroborar lo que ellos estaban tratando de responderse científicamente. Pero es un gran tema. Y eso llama mucho la atención. Las adaptaciones teatrales inmediatamente, de hecho, cuando salió el libro, al año ya había una adaptación teatral, ¿cierto? En Boston y en Londres, a propósito de lo que inspira, ¿cierto? El libro, a propósito de lo que trata el libro, a propósito, ¿cierto? De la propuesta que hace Robert Louis Stevenson sobre esta enfermedad. Y sobre eso, y de hecho, por eso muy bueno lo que decían ustedes con respecto a a las relaciones intertextuales y a las posibles conexiones que hay con otras obras. Hay infinitud de obras que se... Ahí está el nombre, ¿cierto?, de la enfermedad, para que lo tengan bien presente también, pregunta de prueba. Eh, yo me destaqué dos películas que hablan sobre este problema de dos maneras diferentes. Una, que es como una película de terror, que es terror o drama como psicológico, terror, que se llama Fragmentado, que completa una saga, ¿cierto?, de películas que tienen que ver con una propuesta que hace Night Shyamalan, ¿cierto? Un director de cine de terror específicamente. El Fragmentado, del año 2016, que muestra, ¿cierto?, las distintas personalidades que tiene, personalidades criminales, todas, por supuesto, la mayoría de ellas, como psicópatas, ¿ya? Por eso que es como una película de terror. Y esta otra que es un poco más cómica, que se llama Irene, yo y mi otro yo, del año 2000, de Jim Carrey, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, dos referencias al mismo problema de trastorno disociativo de identidad. Hay otras, muchas más, por supuesto. O sea, no estoy solamente mencionando las más conocidas para que ustedes tengan una referencia al trastorno del que estamos hablando, ¿ya? Y esta otra que es un clásico, pues es un clásico del cine de terror, que se llama Psicosis, del año 1960 y dirigida por Alfred Hitchcock, donde Norman Bates, el protagonista, ¿cierto? Tiene como que asume la personalidad de la mamá. Y obviamente hay una historia de crímenes entre medio. Importante ese dato. Lo que podríamos considerar, estas podrían ser consideradas, ¿cierto?, posibles relaciones intertextuales por el tema, ¿cierto? Comparten el mismo tema, hablan de la misma enfermedad y hablan también de esta transformación, de mostrar una personalidad así como una identidad, digamos, como amable, dócil, y por el otro lado, escondido, ¿cierto? Hide, Que en a veces inglés. era súper amable y a veces súper pesado. Claro, o sea, como un trato seco, pero también en el sentido, ¿cierto?, de que esta personalidad oculta que es una personalidad asociada a crímenes, específicamente homicidios. Así que, ojo con eso, ¿ya? Ok. Jekyll es un científico, de hecho, aquí creo que me falta decir algo, porque él es doctor en medicina. Tiene como nociones dentro de su currículum, ¿cierto? Tiene nociones como más de química, por eso es importante la química en esto, a propósito de la primera presentación. Y también es abogado, o sea, también tiene un doctorado en leyes, o sea, un tipo súper capo en, en, en cuenta, digamos. Y por eso que también es como extraño lo que está sucediendo a él, o sea, por eso que también es motivo de preocupación de su amigo Utterson, científico que inventa, ¿cierto?, una poción o bebida, un elixir, que tiene la capacidad de separar la parte más humana, ¿cierto?, del lado más maléfico. O sea, como que dice, esto es lo más humano y esto es lo más animal. Esa es la separación que hacen. No lo bueno y lo malo, necesariamente, pero se entiende que lo bueno, ¿cierto?, como lo humano, lo racional, y lo malo, digamos, la parte instintiva o animal, que es como
muy característica, ¿cierto? En este caso. Sobre todo en una época que se daba mucho énfasis a la ciencia. Entonces era como, ¿cómo los podemos? Seguramente esa fue la idea con la que se despertó Robert Louis Stevenson una mañana, digo, porque él soñó esto, ¿cierto? Antes de escribir el libro. Eh, ¿Cómo podemos separar? ¿Cómo podemos dejar de lado todo esto animalesco que todavía prevalece en nosotros como seres humanos? ¿Cierto? Si se pudiera separar. Y seguramente ahí tuvo una pesadilla y seguramente, ¿cierto? Ahí inventó el libro, que es lo que dice y cuenta la anécdota de cómo fue gestado hasta ahora. Bueno, cuando Jekyll bebe esta mezcla, se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Y dice criminal porque obviamente comete crímenes, ¿se entiende? ¿Cierto? Según cuenta en la novela, en nosotros siempre existe el bien y el mal juntos, mezclados, interiorizados uno El con el yin y otro. el yang. Exacto. Oh, qué bueno eso. Qué bien, bien. Llevándolo al punto de vista occidental. Siempre, claro, en nosotros hay un equilibrio que prima, ¿cierto? De hecho, los indígenas también creían en eso, a propósito que estamos celebrando eh, esta idea, ¿cierto? Porque los indígenas no creen en que los seres humanos sean malos, sino que hay una pugna, ¿cierto? En nuestro interior, siempre con respecto a justamente lo que dice el compañero, esas dos fuerzas en contraposición, el bueno y lo malo. Claro. Eh, Hyde, entonces, es símbolo de todo lo perverso, podría ser como la parte oscura de este Yin Yang, resulta repugnante, por lo tanto, porque como él concentra todo lo malo, cuando aparece, obviamente, al que lo ve, dice, uy, tipo desagradable, o este tiene pinta de malo, así como, "Uy". Y yo, si lo veo venir de frente, yo cruzo la calle, así como, no, no quiero toparme con él. Esa es la idea, ¿cierto? Es un tipo repugnante no solamente por su aspecto, sino también porque él como que tiene un aura, ¿cierto? Como maligna. Mr. Hyde dice, Hyde perdió los estribos. Esto es importante, este dato, que sale en la página 17. Dice, el señor Hyde perdió los estribos por completo y lo derribó a garrotazos. Se refiere, ¿cierto? Como cuando mata a, al parlamentario, ¿cierto? A Kellogg. Lo derriba y lo agarra a garrotazos, porque él tiene como arma un garrote, y un garrote en realidad es un palo, ¿cierto? ¿Entiende la idea? Al momento, con furia Es de un que él simio, usaba un bastón. sí, pues usaba un bastón, así como para que fue el mismo bastón que tenía, que Como tenía Jekyll. el de Up, que el viejito agarraba bastonazo al pájaro, ¿se acuerdan? Up. A Kevin, sí, pues. Ojo con esto, porque dice, con la furia de un simio, estaba pisoteando a su víctima a la vez que le aceptaba una lluvia de golpes con tal fuerza que se oían crujir los huesos. O sea, el tipo era como que se transformaba en mono, como en porque se encorvaba así como, piensen en una especie como de chimpancé, así como mal gestado, por supuesto, así como, es como un mono feo, ya como un simio. Ojo con eso, que es muy importante. De hecho, los chimpancés tienen mucha fuerza. Entonces, De hecho, profe, hay historias de chimpancés que le han arrancado hasta la cara a un humano. sí, pues sí, son bravos, tienen la uña, las manos muy poderosas, muy fuertes, porque ellos caminan con los nudillos, entonces, con los nudillos de las manos, igual que los gorilas. Y eso hace que tengan también brazos, extremidades más largas, por supuesto, ¿cierto? Y más fuertes. Se cuelgan de los árboles, ¿cierto? Hacen calistenia todo el rato. Ya, ok. Contexto de producción. Dato importante, porque este podría ser el tema central de la historia, ¿cierto? La psiquiatría o la psiquiatría con P, con S, ¿cierto? Del griego psique, que significa alma, y atreia, ¿cierto? Que significa curación. Es la especialidad, ya sabemos, ¿cierto? Médica, dedicada al estudio de los trastornos mentales de origen genético, ¿ya? Que se puedan heredar, o neurológico, por desgaste, ¿cierto? De nuestra vida, con el objeto, ¿cierto? De prevenir, ¿cierto? Evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar con esto, ¿cierto? La autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. Es propiciar que todas las personas estén sanas para la convivencia, ¿cierto? Eh, social, pues, ¿se entiende?
También, en un ámbito general, se dedica ¿cierto? Al estudio del encéfalo, más adelante cuando empieza a avanzar la ciencia, y lo que está funcionando mal dentro de él, no solo de las enfermedades mentales, ¿ya? Ahí tenemos una imagen, con esta imagen se hizo una película a propósito que trataba, de hecho, las mujeres que tenían como ataques de histeria, eran tratadas como locas, y de hecho eran internadas por sus maridos en los manicomios, antes de que existiera el feminismo, por supuesto. De hecho, era como, ya, estáis reclamando mucho ya, estáis loquita, ¿ya? Al manicomio. Y el marido era como papá, o sea, en esa época. Y pescaba a la esposa, ¿cierto? Literalmente, la subía al carruaje, a la fuerza, ¿cierto? Y se la llevaban al manicomio y la encerraban a la pobre mujer porque reclamaba sus derechos. O sea, como, bueno, ahí esta imagen muestra, lamentablemente así era la cosa antes, pues eran muy brutales y los tipos así como, sí, sí, esta mujer está loca porque está reclamando cosas que no debería estar reclamando. Antes se les condenaba porque eran brujas, ¿cierto? Lo que ellas pensaban y lo que ellas creían. Entonces, Es como yo tengo la razón. claro, claro, los hombres como ahora tenían el conocimiento científico, entre comillas, ¿cierto? De parte de ellos para poder decir, sí, en realidad es un trastorno. Todas las mujeres tienen esta enfermedad y de Una repente hora, se, una de hora no repente se puede dedican. hacer eso. No, pues para nada. O sea, ahora no, obviamente que no. Bueno, dice esta novela publicada, como les dije anteriormente, en Qué feo que nacía la 1886, mujer en ese tiempo. triste, po, y muy poco, muy chato, po, o sea, como, Injusto también porque, por ejemplo, si es que no, o estaba bien o estaba loca. En el manicomio claro, uno se puede o sea, volver loco, pues, así que si no estaba una, mu- loca, igual se iba a una, hacer Sí, loca. claro, por el roce con otras personas que sí estaban enfermas, imagínense, y el hecho de estar encerrado también, pues, y que te daban remedio y palo y golpe eléctrico y qué sé yo, dependiendo del caso. Pero sí, pues, obviamente que estaba totalmente desacreditada esta práctica al día de hoy. Entiéndase que la novela fue publicada en este año 1886, 2 años antes de que ocurrieran en el mismo barrio, sector, ¿cierto?, de Londres, los asesinatos de Jack el Destripador, lo cual también va a marcar un antes y un después con respecto a la investigación policial, es decir, la investigación criminalística. Aquí hay dos temas que tenemos que considerar. Por un lado, ¿cierto?, la investigación médica de los trastornos mentales que se estaba realizando, que estaba empezando, que estaba creciendo, que se estaba especializando, y también la investigación policial en relación justamente al comportamiento criminalístico de los delincuentes, ¿cierto? Específicamente entender cómo opera la mente del criminal, del asesino, para poder pillarlo, pues. Esa es la idea. O sea, la investigación criminalística, por un lado, la policía, ¿cierto? Y por el otro lado, la investigación médica. Y en un momento como que se cruzan y se inaugura, ¿cierto?, esta rama justamente de la investigación policial que tiene que ver justamente con cómo funciona el cerebro de un criminal, la mente de un criminal, para anticipar los hechos. Bueno, tiene una imagen de un hospital psiquiátrico abandonado que también ha sido fuente de inspiración para muchas películas de terror también. El estudio objetivo y riguroso de los problemas mentales es relativamente nuevo, eso lo sabemos, ¿cierto? Aunque existe un acuerdo general que se conoce que ya en el siglo XVIII se produce la fundación de este campo psiquiátrico como área de investigación médica. En el siglo XIX, 1886, el siglo XIX, surge por primera vez el concepto de enfermedad mental, ¿ya? Y la psiquiatría hizo su ingreso definitivo a la medicina. Ya en el siglo XX, los enfermos mentales eran recluidos en asilo donde recibían tratamientos morales, con el fin de disminuir su confusión mental o resistir a la razón. O sea, restituir la razón, ¿cierto? Restituirla, perdón. En los años 30 se introdujeron varias prácticas médicas Es bastante como un psicólogo. controvertidas, más que psicólogos. Mira las prácticas médicas, dice. Un psicólogo, pero súper psicólogo. Claro, sí, o sea, por un lado también existe el psicoanálisis, porque es justamente lo que tú estás mencionando, estudios Porque los a través psicólogos a de. veces ayudan con cosas mentales. Sí, sí, por supuesto. De hecho, la psicología y la psiquiatría son ciencias más o menos hermanas, si no se quiere, literalmente hermanas. Pero los tratamientos, los de la psiquiatría son mucho más profundos, mucho más funcionales, más orgánicos, más médicos. De hecho, mira, fíjate, mira las prácticas que se hacían en los años 30 del siglo pasado.
inducción artificial de convulsiones por medio de electroshock, como no se investigó la electricidad y se utiliza la electricidad para el estudio científico, ¿cierto? Se dan golpes de corriente a las personas, así, sobre todo le conectaban al cerebro, ¿cierto? Les daban como electroshock. No sé si han visto esas películas que hablan de eso. También se le hacían tratamientos con insulina que provocaban ciertas convulsiones y seguramente a través de lo que ellos creían que a través de las convulsiones, cuando la persona ¿cierto? Convulsionaba, se curaba un poco su malestar, entre comillas, ¿cierto? También, y esto era una práctica un poco más brutal, ¿cierto? Se le abría el cerebro, se le hacía un hoyito, ¿cierto? Aquí en la parte frontal del cráneo, se hacía un hoyito, ¿cierto? Un colado, y se le sacaba, se le cortaba, ¿cierto? Un poquito de cerebro que se supone que controlaba la funcionalidad de la voluntad, y la persona queda, ¿cierto? Así como ya, se queda sana, pues, ya no se comportaba anormalmente, ¿cierto? Ya no era como con instintos de asesino o lo que sea, pero quedaba así como un zombie, pues. Mm, No sé por qué recordé un capítulo de Los Simpson. Sí, Cuando Homero viaja al pasado un montón de veces y Ned Flanders se claro, vuelve presidente del universo y le saca un cachito de cerebro y luego se exacto. dejan quedarse con el Ya. cachito. Esa práctica se llama lobotomía o leucotomía, ¿cierto? Se cortaba específicamente una porción del cerebro. Ambos procedimientos obviamente se usaron durante mucho tiempo en el siglo XX. Se podría Y, sentir como cuando uno y le pega un combo a la tele y se prende. una cosa así, claro, esa es como que pégale un chacacazo en la cabeza, seguramente con eso se va a mejorar. Pero fíjense, en los años 50 y de ahí en más, hasta el día de hoy, ¿cierto? Se empiezan a usar medicina química, ¿cierto? Tratamiento químico que es a través de la medicina. Porque se supone, lo que creen, ¿cierto? Los psiquiatras, que las enfermedades mentales son originadas por descomposición o disfuncionalidad, ¿cierto? De la composición química de nuestro organismo. Se supone que todo nuestro cuerpo está compuesto también por elementos químicos. Entonces hay elementos químicos que como que funcionan mal, la producción de las hormonas, qué sé yo, todo eso, es como todo químico. Entonces hay una disfunción con respecto a eso, y eso produce, ¿cierto?, que se genere un trastorno específico, y a través de la medicina, que también es la administración, ¿cierto?, de algunos elementos químicos, se puede restituir un poquito, se puede como mejorar un poquito, ¿cierto?, el- la enfermedad, entre comillas. Así que ahí tenemos evidencia de contexto también. El siglo XIX ya se hablaba de enfermedad mental, ¿ya? Y bueno, a propósito de cómo ingresa esta práctica a la medicina, recuerden que el doctor Jekyll es doctor específicamente, y él preocupado, ¿cierto?, de este tema, a propósito, ¿cierto?, de que tiene como una desaveniencia con su amigo Lionel sobre justamente la práctica que estaba haciendo. La ambientación, estamos hablando, ¿cierto?, del siglo XIX, como les decía, fines del siglo XIX, que era más o menos, esta es una imagen de Londres un dibujo, ¿cierto?, de Londres de esa época, carruaje, gente con carromanos, los sombreros de copa, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Calles de tierra y ¿cómo se llama?, de adoquines, a propósito. A principios de otoño de 1886, los pensamientos de Robert Louis Stevenson giraban en torno a esta idea de la dualidad del ser humano y de cómo incorporar esta dualidad del bien y del mal en una historia. Una noche tuvo un sueño, al despertar, lo que decía recién, ¿cierto? De un sueño, y tenía la idea de dos o tres escenas que aparecían en esta historia, ¿cierto? Y dice el testimonio de esto, las memorias de Robert Louis Stevenson. A altas horas de la mañana, su esposa escribe, ¿cierto? Fui despertada por gritos de horror de Luis. Pensando que tenía una pesadilla, le desperté. Él fue y me dijo furioso, ¿cierto? ¿Por qué me has despertado? Estaba soñando un dulce sueño de terror, decía él. Lo que había hecho, ¿cierto?, era despertarlo sobre una escena a propósito de la transformación del Dr. Jekyll. Ahí tenemos, ¿cierto?, una noción de cómo fue concebida la obra, a través de una pesadilla del su autor. Y esta podría ser, digamos, parte de la inspiración de la historia, porque acuérdense que eh, Edward Hyde se esconde justamente
en un lugar que tiene poco, como que está como entre medio escondido, ¿cierto? Y hay gente que lo ve, pero es como un lugar bien poco visible, ¿cierto? Desde el punto de vista de como casa, ¿sí? No era como muy propicio. Esta era una imagen de Londres de fines de 1800, época victoriana, más o menos podríamos considerarlo como el lugar de los hechos, ¿ya? Y recuerden que esta historia puede tener tres matices desde el punto de vista, ¿cierto? Del tema. Puede ser una novela gótica, porque es una novela de terror, hay suspenso, ¿cierto? Hay tensión desde ese punto de vista. Es gótica también porque De habla hecho, al de... comienzo del libro, yo pensé que iba a ser un libro y llegó la parte de suspenso. A mí me gusta el suspenso. Sí, también puede ser una novela policial porque hay una investigación policial. De hecho, Utterson, a pesar de que es abogado, hace una investigación policial. De hecho, él se fija en detalle, sigue las pistas, hace entrevista a personas. Es como un policía, pues. Policía, Sí. sí, se puede entender. Y también es una novela de ciencia ficción porque, a pesar de que no nos muestra mucho de ciencia, la parte científica como que está relegada como a un elipsis, ¿cierto? Está dentro nos explica más o menos qué contiene la fórmula, ¿cierto? Pero nos dice que hay un tratamiento químico, porque eso es lo que hace Jekyll, ¿cierto? Hace una fórmula química y con eso se supone que él puede separar estas dos personalidades que tienen todos los seres humanos. También puede ser una novela de ciencia ficción porque está anticipando, ¿cierto? Un hecho. De hecho, valga la idea, hoy día se estudia el comportamiento humano justamente a partir de esta posibilidad. Los personajes, vamos a hablar de algunos personajes, los más importantes, ¿cierto? El más importante de todos es Utterson, ¿cierto? Gabriel Utterson, abogado, hombre de semblante duro, ¿se entiende? Una persona como desapasionada, no es que lo motive, ¿cierto? El protagonista. Que es el protagonista, el que cuenta, digamos, el que lleva los hilos de la historia, el que mueve, ¿cierto? La investigación. Podríamos decir, hay algunas características con respecto a su personalidad, un hombre como de 40, 50 años, un grisáceo, su pelo, ¿cierto? Tosco, sin embargo, tosco parecer, sin embargo, una persona también muy querida, ¿ya? Justamente porque igual es como una persona que sabe mucho y qué sé yo, tiene buen tema de conversación. Por otro lado está el doctor Jekyll, ¿cierto? Henry Jekyll, doctorado en medicina, dice, también en leyes, ojo, ahí dice medicina, pero obviamente porque el tema del que hablamos necesariamente de leyes, pero se menciona las leyes porque él escribe un testamento que de hecho, eso es lo que le llama la atención a otros al principio, el testamento, o sea, como, esto lo escribió un doctor en leyes, o sea, como alguien puede escribir un testamento tan malo y tan imparcial y beneficiando a una persona que nadie conoce. De hecho, ellos eran amigos del colegio, entre ellos, algunos de ellos, ¿cierto? Y después de la universidad. O sea, se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces le pareció muy extraño esto. Y a partir de ahí empezó la investigación. Y Edward Hyde, que es un personaje creado, ¿cierto?, por Dr. Jekyll a partir de su parte más oscura de su alma, ¿cierto? Físicamente es un ser deforme, repugnante y malvado, que tiene apariencia de simio. Insisto en eso, que su característico es como la parte más primitiva, ¿cierto?, del ser humano. Por otro lado, con esta misma imagen vamos a seguir, está Hasty Lanyon, ¿cierto? Que es el amigo de los dos y que pone también entredicho un personaje importante dentro de la historia porque ¿cierto? Se centra en la relación que tiene Jekyll con él, ¿cierto? Se centra en la investigación de Utterson, cómo él va cambiando el trato que tiene con su mejor amigo y cómo este Hasty, ¿cierto? Lanyon se empieza como a deteriorar su físico, ¿cierto? A propósito de lo que está pasando. Porque él ve la transformación de Jekyll, ¿cierto? Y eso lo precipita a su muerte, de hecho, justamente. O sea, ni más ni menos, se enferma, ¿qué le está pasando a mi mejor amigo? Algo malo, y se empieza a angustiar y sabe que sus días están contados porque Hyde está detrás de él. ¿Ya? Enfield también es un amigo interesante dentro de la historia porque también pone algunos antecedentes, un personaje secundario, pero más como incidental, tiene una participación menor. Él como que empieza a dar indicios, ¿cierto? A Utterson de que algo raro está sucediendo. Implica, ¿cierto? A este Utterson en la investigación.
También está el criado, el señor Poole, ¿cierto? Que también tiene un personaje secundario que ayuda en varias acciones, ¿cierto? Dentro de la historia. El empleado del Dr. Jekyll, que también nota algo extraño en el comportamiento de su amo, de su jefe, digamos. Entre otros, ¿cierto? Porque también hay otros empleados, está Gus, ¿cierto? También que ayuda harto en la investigación, que es como un practicante, ¿cierto? Está en eso de ser ayudante de alguien joven, tiene algunas nociones que le sirven a Utterson para hacer la investigación. Bradshaw, que también son personajes incidentales. Bueno, la primera víctima también, Dunbar Scarrow, ¿cierto? A propósito de ser el único que paga los platos rotos, digamos, dentro de la historia, la única víctima fatal, digamos, que muestra a lo que puede llegar el señor Hyde, ¿cierto? Esto en el transcurso de su vida criminal. El narrador de la historia, como ya se dan cuenta ustedes, es un narrador que está sobre los hechos, o sea, distinto de los hechos, no participa de los hechos, está fuera de ellos. En tercera persona, por lo tanto, es un narrador más bien omnisciente. ¿Alguien quiere? La prueba del libro, para los que están recién despertando, es a partir del mediodía, del día, y hasta las 11 de la noche de mañana, más o menos, ¿cierto? Ahí tienen más tiempo del previsto para que puedan hacer su pruebita. ¿Quién es Mr. Hyde y cómo es, a propósito, ¿cierto?, su comportamiento? ¿Qué significan esta idea de la dualidad? Para responder estas preguntas atenderemos al significado de la dualidad, lo que significa dualidad, es decir, esta manifestación de dos caracteres distintos en una misma persona o estado de las cosas. Es importante este concepto porque en realidad la dualidad ha estado presente siempre en nuestra historia de la humanidad. De hecho, los compañeros decían yin-yang, por ejemplo, ¿cierto? Y esta idea siempre ha existido. Siempre sentimos y hemos tenido esta necesidad de definir las cosas por sus contrarios. Hombres, mujeres, día, noche, vida, muerte, etcétera, etcétera. Siempre También separamos todo o en dos categorías, o es bueno o es o es buen malo, malo, sin exactamente. darnos cuenta de que hay un equilibrio entre los dos puntos de vista. Wow, Jaime, muy bien, excelente la reflexión. Fíjense en Sí, y eso, eso po, que estoy con sueño, cuando no tengo sueño hago una reflexión mejor. Fíjense, Ok. justamente, esa es la idea. Muy bien. Ahora, de esa dualidad, si está afuera, ¿por qué no puede estar dentro de nosotros mismos? Dice el libro, ¿cierto? Esa es la propuesta temática. Entonces aquí nos muestra justo la imagen si no alcanzamos a ver los monitos, pero les dejo la caricatura, ¿cierto? Es un hombre pasible, cariñoso, de hecho él adopta a Bugs Bunny, ¿cierto? Se lo lleva para casa, porque "Ay, el conejo dice, esta Creo relación que que vi ese tenemos capítulo es hace muy bueno, es tiempo. muy, muy bueno. Y luego, ¿cierto? El mismo se transforma, ¿cierto? En este que quiere matar al conejo de lo que, de lo que le pitea con el hacha. Ya. Otro tema importante también, que no es menor, un tema secundario, y que a propósito que estamos en la unidad que tiene que ver con la amistad, es justamente ese, po, el rescate, ¿cierto?, que hacemos de la amistad, de la preocupación sobremanera, ¿cierto?, incluso exponiendo su propia vida, su propia trayectoria, Gabriel Utterson hacia Jekyll, ¿cierto? Él está preocupado por el comportamiento anómalo de su amigo y quiere saber qué le está pasando, po, y ayudarlo. O sea, arriesgando, porque es su abogado, está claro, ¿cierto? Pero también es su amigo. Y eso es lo que motiva, ¿cierto?, a Utterson de hacer esta investigación y meterse en este gran lío. Otro dato relevante, porque estamos en la época victoriana, se usan las cartas como medio de comunicación, carruajes tirados por caballos, la resistencia de Lyon, ¿cierto? El otro doctor, amigo, ¿cierto?, de Jekyll, sobre las prácticas que tiene él, dice, no, pues eso es como, está mal lo que estáis haciendo, esa investigación no debe ser, estáis infringiendo las normas de la naturaleza y qué sé yo. El prontuario criminal de Hyde, es un dato importante, ¿cierto?, tiene un punto máximo en el asesinato de Dunbar Scarrow, ¿cierto?, el parlamentario inglés. Se entiende que no es cualquier persona, es un parlamentario, es una persona importante, o sea, es como matar a un senador, o sea, a ese nivel y matarlo así como a palos, o sea, mal, mal, mal. ¿Ya? La falta de rigor en la investigación policial y la de los bancos, o sea, los bancos se basan solamente en la firma de una persona para decir, ya está bien, y la policía decía, sí.
no hacen una relación. Pues. O sea, de hecho, si tú, cuando el practicante, ¿cierto? Ve las dos cartas, dice, esta letra es igual que esta otra, pues la letra de Jekyll es igual que la letra de Hyde, salvo que la de Hyde está inclinada. Así, ¡piu! Y la de Jekyll es como ordenadita y la otra está como inclinada. Esa es toda la única diferencia. Entonces, la policía podría haber hecho eso y descubren inmediatamente quién es Hyde, pero no lo hicieron. ¿Ya? Y el dato con respecto a los nombres. Jekyll, si no puede traducir desde el punto de vista fonológico, ¿cierto? Significa yo asesino. I, kill, ¿cierto? Y Hyde, que no se escribe así en inglés, pero se entiende que Hyde, por el sonido, ¿cierto? Representa la palabra hide, con I latina, que significa lo oculto. Entonces, uno mata y el otro se oculta en esa identidad. Y otro dato importante a propósito de los temas de los monitos, ¿cierto? De esta idea de que nace justamente del descubrimiento que hace Charles Darwin sobre el origen del ser humano y la evolución del ser humano, que los seres humanos venimos de los primates. Entonces, una parte primitiva del ser humano es justamente la parte animal del ser humano, es justamente, ¿cierto? Este comportamiento más relacionado, más emparentado, ¿cierto? Con los simios. Por eso que al separar en esencia, ¿cierto? Lo malo, lo animal, valga la idea, porque estamos en esa época, esa separación se transforma más bien, o se parece más bien, ¿cierto? En un simio. Fíjense los dientes, ¿cierto? Es como un gorila, es como raro. Esa es la representación, la idea. A propósito. Para ir cerrando, porque ya estamos como en la hora y me están pidiendo la sala. Aprendimos hoy día, reconocimos las características de esta novela, importante que tengan en conocimiento también estos datos para que puedan entender mejor el libro, ir más allá de la historia propiamente tal, saber que la historia también obedece a un contexto en particular, una preocupación de las personas de esa época sobre los temas y las enfermedades mentales. Así nosotros hacemos relevante esta obra para nosotros, le damos sentido y la integramos a nuestro aprendizaje porque esta práctica, ¿cierto? Tenemos que hacerla siempre con los libros, las novelas, las películas, las series, todo lo que nosotros vemos, hay que ser un poquito más acuciosos y ser como más inquisitivos con lo que estamos viendo. Y me quedo con una frase de Robert Louis Stevenson, dice, cada día que pasaba y en ambos lados de mi mente, el moral y el intelectual, me fui acercando más a aquella verdad por cuyo conocimiento parcial fui condenado a tan aterrador naufragio, que el hombre no es uno realmente, sino dos. O sea, siempre existe ese otro que está con nosotros. Ojalá que el otro no sea este. Pues. Como cuando dice, tú no eres tú. O sea, Claro, no soy yo, claro, no fui yo, no lo quise hacer en realidad. Y uno tiene también esa parte como simiesca. Ojalá no pero despierten pues sí. nunca, no alimenten mucho esa parte de chiquillos, ¿ya? Sean más racionales, esa es la idea. Y eso sería, pues, que les vaya bien en la prueba, se les quiere mucho, harto cariño, ¿cierto? A nuestro cumpleañero. Y pues, cualquier cosa, ustedes saben, a través de WhatsApp me Chao, profe. preguntan sobre la prueba. Cuídense mucho. Ya. Chao. Chao, Abrazo profe. grande. Feliz cumpleaños, Javier. Feliz cumpleaños, Javier. Feliz cumpleaños, Chao, Javi. Pásala bien. Chao, chao. chao, chao.